tells me if I ever say that again, that I may not be invited back in the bedroom. So I got to be careful. We've been together almost 21 years. John McEnroe la llamó kriptonita. Los críticos en línea lo tacharon de estar desconectado de la realidad. Ambos tenían razón. Sinner se despertó aquel jueves en París sintiéndose mal. Starting to feel very dizzy. Lo admitió después. Había dormido mal, no tenía energía y su cuerpo ya resentido incluso antes de terminar de calentar. Y reconoció que ya había experimentado esto antes. En distintas ciudades, en distintas superficies, la misma secuencia de fallos. En el Abierto de Francia de 2026, el número 1 del mundo pasó de dominar a desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. No se trata solo de un mal día. Es un patrón. Pero esto es algo que nadie en la cabina de transmisión preguntó. Si el patrón era tan evidente, ¿por qué un jugador con una conocida sensibilidad al calor y con un Grand Slam en juego tenía programado comenzar en la cancha principal al mediodía bajo el calor sofocante de 32 grados centígrados de París? Darren Cahill, entrenador de Sinner desde 2022, habló sobre el inicio del partido al mediodía. No le dio importancia, diciendo que ya sabían que se acercaba ese horario y no expresó ninguna preocupación. 3 horas después, Sinner tenía bolsas de hielo en el cuello durante el cambio de lado, con 2 breaks abajo en lo que se convertiría en una de las mayores sorpresas de segunda ronda en la historia de Roland Garros. Andre Agassi, quien alguna vez fue entrenado por el propio Cahill, comentó en la transmisión que no hay excusa para que un número 1 del mundo se desplome físicamente después de solo 1 hora y 45 minutos. Lo dijo una vez, con calma. Nunca se cortó. El arrebato de McEnroe, por otro lado, se extendió por todas partes. La cuestión del entrenador quedó en el olvido. Para entender París, hay que conocer los 6 meses previos. Sinner no había perdido un partido desde febrero. 30 victorias consecutivas en 3 superficies y 3 continentes. Ganó todos los Masters 1000 sobre tierra batida, Monte Carlo, Madrid y Roma, antes de llegar a Roland Garros. Ningún jugador moderno, ni Djokovic ni Federer, había logrado eso en una sola temporada de tierra batida. Cuando Alcaraz se retiró por una lesión en la muñeca, el último rival serio también desapareció. Las casas de apuestas daban a Sinner una cuota de casi 300 como favorito. En tenis, eso no es una predicción, eso es una coronación. Fuera de la cancha, la historia era la misma. Nike lo había fichado en 2022 con un contrato de 10 años y $158 millones, antes de que entrara en el top 10, apostando por su potencial más que por sus resultados. En febrero de 2026, lo llevaron a Milán para una sesión de fotos personalizada, diseñando una chaqueta y un chaleco térmico a medida, adaptados a su imagen más allá del tenis. Su logotipo del zorro aparecía en productos de toda Europa. No se trataba de un tenista con patrocinadores, sino de una marca que lucía a un tenista. Y la persona que formó a ese atleta fue Darren Cahill. Cahill se unió al equipo de Sinner a mediados de 2022 junto a Simone Vagnozzi, aportando un currículum basado en resultados. Lleyton Hewitt llegó al número 1 del mundo. Andre Agassi ganó títulos importantes en lo que se suponía que sería el ocaso de su carrera. Simona Halep consiguió 2 victorias en Grand Slam en superficies diferentes. McEnroe dijo una vez públicamente lo que la mayoría del tenis pensaba en silencio: que Darren Cahill es uno de los mejores entrenadores que jamás se hayan visto en cualquier deporte, y que debería estar en el Salón de la Fama. Lo que distinguía a Cahill no eran solo sus credenciales, era lo que hacía en la cancha. No se limitaba a diseñar estrategias, transformaba a los jugadores desde dentro, encontrando las fisuras en su mentalidad y reconstruyendo su confianza. Con Sinner, renovó por completo tanto su saque como su mentalidad, comparándolo con Borg y Wilander, no por su estilo de juego, sino por cómo manejaban la presión sin que afectara sus decisiones. Tras la derrota de Sinner en la final de Roland Garros 2025 ante Alcaraz en un partido maratoniano de 5 horas y 29 minutos, Cahill hizo unas declaraciones reveladoras, que respetaba más a Sinner después de esa derrota que antes, porque la serenidad que demostró le decía más sobre el jugador que cualquier trofeo. Ese detalle importa.
porque el mismo entrenador que dijo eso, 11 meses después, fue quien declaró que una vulnerabilidad física documentada no era un problema antes de un partido al mediodía. La vulnerabilidad no era nueva. En el Abierto de Australia de 2026, en la tercera ronda contra Elliot Spitzirri, las temperaturas alcanzaron los 38 grados centígrados. Sinner perdía por 2 sets cuando se activó el protocolo de calor extremo, que suspendió el partido durante 10 minutos mientras se cerraba el techo. Se recuperó y ganó, y la señal de alerta desapareció antes de que nadie se diera cuenta. En Wimbledon 2024, pidió una pausa médica contra Medvedev, alegando que se sentía mal desde la mañana. En el Abierto de Australia 2025 contra Holger Rune, se le veía temblando visiblemente en los cambios de lado, envuelto en toallas de hielo, sobreviviendo únicamente gracias a su fuerza de voluntad. 3 Grand Slams, 3 superficies, 3 ciudades, la misma secuencia de cierres una y otra vez. No se trataba de una simple racha de malos días. Era un problema estructural documentado, archivado en uno de los equipos de entrenamiento más basados en datos del tenis. Nunca se ha explicado qué hizo ese equipo con esa información entre enero y mayo. Tras su paso por París, Sinner fue sincero. Dijo que no había una sola causa. Había jugado mucho sin recuperarse lo suficiente, había dormido mal y se despertaba ya agotado. Entonces pronunció la frase que resume toda la historia. No recordaba la última vez que se había sentido tan débil. No se trata de un comentario sobre el marcador. Se trata de un umbral. Un umbral que se puede evitar con una preparación adecuada. La mañana del partido, Cahill declaró a la prensa que el horario del mediodía en la pista Philippe Chatrier no les preocupaba. El equipo lo sabía desde la primera ronda, y si hubieran querido evitar el sol, podrían haber solicitado otro horario. No hay problema, afirmó. Estas palabras pasaron completamente desapercibidas hasta 3 horas y 36 minutos después, cuando se convirtieron en lo más relevante que alguien del equipo de Sinner había dicho en todo el torneo. El partido comenzó exactamente igual que las 30 victorias anteriores. Clínico y dominante. Sinner ganó el primer set por 6-3, el segundo por 6-2, y lideraba 5-1 en el tercero contra Juan Manuel Cerúndolo, 56º clasificado y que nunca había superado la tercera ronda de un Grand Slam. Entonces, Sinner simplemente dejó de funcionar, no de forma dramática, como un motor que empieza a fallar antes de pararse. Sus movimientos se acortaron, sus golpes, que habían sido precisos, empezaron a perder potencia. Perdió 18 puntos seguidos, diciéndole al árbitro que se sentía mareado y con náuseas. Abandonó la cancha por completo. El público, que esperaba una victoria rutinaria, guardó silencio. No por tensión, sino por incredulidad. La imagen de Sinner con su equipación Nike empapada, la misma marca detrás de aquel contrato de $158 millones basado en la invencibilidad, saliendo del campo con hielo alrededor del cuello, contrastaba enormemente con la sesión de fotos a medida que había protagonizado en Milán apenas unos meses antes. Regresó, pero nada cambió. Perdió el tercer set 7-5, luego 6-1, y luego 6-1, 18 de los últimos 20 juegos. Cerúndolo, el ganador, no celebró. Dijo que sentía lástima por Sinner, que Sinner merecía ganar y que no entendía lo que había sucedido. Cuando terminó el combate, la reacción en línea no se centró en Sinner, sino en la cabina de comentaristas. Durante días, McEnroe fue objeto de burlas por su análisis descuidado y superficial, y los aficionados lo compararon desfavorablemente con Jim Courier. Entonces, en el momento en que Sinner se desplomó, McEnroe, en directo y sin guión, se dirigió a su hermano y dijo lo único que importaba, que esa era la kriptonita de Sinner y que el calor había sido el factor decisivo. En una entrevista aparte con La Stampa, lo planteó de otra manera, como ver a Superman recibir un golpe de kriptonita. Doloroso de presenciar. El mismo diagnóstico, 2 audiencias. Ese vídeo se hizo viral.
La pregunta subyacente sobre la preparación, no. 2 días después, Agassi, quien alguna vez fue entrenado por el mismísimo Cahill, se unió a la transmisión. Sin mencionar a Cahill por su nombre, dejó clara la diferencia. Pasar de una final de 5 horas y media a ser eliminado por Heat en menos de 2 horas refleja una brecha entre la condición física y la preparación, y los problemas de preparación tienen solución. Dijo que no había excusa para que un número 1 del mundo se agotara tan rápido. Su formulación fue deliberada. La condición física es algo que un atleta desarrolla. La preparación es algo que diseña el equipo técnico. No estaba cuestionando el esfuerzo de Sinner. Estaba cuestionando el plan, y sabía perfectamente de lo que era capaz ese equipo técnico. Lo dijo una vez, con calma, y el vídeo no tuvo repercusión. Cahill nunca respondió públicamente. Sinner, fiel a su estilo, se negó a culpar a nadie, afirmando que hacía calor pero no era extremo, que no se trataba de las condiciones, sino simplemente de un mal día para él. Lo asimiló todo con la misma serenidad que Cahill había comparado en su día con la de Borg y Wilander. El Grand Slam de carrera aún no ha sido conquistado. Roland Garros sigue siendo el único torneo importante que Sinner no ha ganado. Ha declarado que se saltará los torneos sobre hierba antes de Wimbledon para priorizar la recuperación. El problema del calor tiene solución, como señaló Agassi en directo. La aclimatación, la planificación del calendario y la recuperación entre una racha de 30 partidos y el inicio de un Grand Slam no son misterios de la ciencia deportiva. Son decisiones, y esas decisiones pertenecen tanto al cuerpo técnico como al jugador. McEnroe lo llamó kriptonita y fue objeto de burlas por su teatralidad. Agassi lo consideró un fallo de preparación y fue ignorado por su sutileza. Cahill dijo que no había problemas para ellos y no ha vuelto a decir nada. 3 veredictos distintos sobre el mismo colapso. Pero solo uno de ellos tendrá que responder por ello cuando regrese la temporada de tierra batida.